y voy a compartirles allí la pantalla. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Ahí, como les comentaba, está mi nombre, el correo electrónico y ningún problema allí de responder sus consultas o requerimientos. Hay allí una literatura básica porque si bien es cierto, como ya les comenté, ustedes van a disponer del PDF de la clase, a contar desde la próxima semana, ya les voy a enviar antes el PDF. Hay una literatura allí básica que permite ir complementando todos los temas tratados. Hay un muy buen libro que está disponible en internet, allí de bajada gratuita en algunos sitios de descarga de libros, que es el Hickman. Ya yo tengo anotada allí una versión que es en español, pero hay algunas más recientes que están en inglés, por si alguien es capaz allí de leer inglés, que se llama Principios Integrales de Zoología, que es bastante amigable para leer, toda vez que hay bastantes imágenes coloreadas que permite una lectura relativamente amena, ¿ya? La zoología, desafortunadamente, es algo árida, latera, fome, ya todos esos adjetivos, pero ese libro en particular, el Hickman, Principios Integrales de Zoología, el primero que está ahí en esa lista, es bastante amigable y la lectura no se hace tan árida. Todo lo que está allí indicado es útil para el curso si usted está disponible en la biblioteca, probablemente el Hickman creo que sí, pero muchas veces puede uno encontrar algún texto como el Storer de Zoología General, por ejemplo, que es un texto más antiguo, algo más árido de leer, no está escrito en blanco y negro, las imágenes son de sin colores, entonces es bastante fome, dicho de manera bien concreta, de leer, bastante latero, para ser bien preciso. Así que yo les recomiendo que si pueden buscar allí el Hickman de estos buscadores de bajada de libros gratuitos. Hay una versión, como les comento, en español, varias en inglés, que sirve de bastante apoyo. Básicamente es necesario dar una leída complementaria a los distintos grupos, a los distintos temas que vamos tratando, ya porque usted va a tener el PDF, ¿cierto? Que yo se lo voy a enviar antes de la clase. Usted allí va a poder hacer algunas anotaciones, algunos temas que vayamos conversando adicionalmente a lo que está escrito en el PDF, más una lectura complementaria del Hickman u otros textos del área de la zoología que usted decida o que tenga más a la mano. Y todo ese material, las clases, es decir, el PDF que usted va a tener, los apuntes que usted pueda tomar durante la clase, más algún texto de apoyo, van a constituir los elementos desde los cuales las evaluaciones se van a realizar, ¿ya? La próxima clase también, no con tanto apuro e improvisación, vamos a dejar un tiempo para presentar bien el programa, la calendarización y las fechas aproximadas de las evaluaciones que va a tener el curso. También eso queda pendiente, ¿ya? ¿Qué es lo que esperamos de esta clase del día de hoy? Tener
los elementos necesarios para que ustedes puedan identificar las características de los organismos vivos, reconocer las principales agrupaciones taxonómicas, y también es importante, como un resultado de aprendizaje de esta clase, tener alguna información respecto de las asociaciones biológicas que se establecen entre los distintos grupos de animales, porque son de alguna manera elementos que van a sustentar toda la zoología. En esta primera clase es bien probable que no haya un hilo conductor muy claro, básicamente porque vamos a ir analizando algunos conceptos, algunos temas que parecieran a simple vista no tener un hilo conductor, pero son elementos fundacionales de la zoología y que van a permitirnos ir entendiendo progresivamente algunas áreas, algunos temas que vamos a ir repitiendo constantemente durante el semestre. Conceptos de homología, de analogía, de parásito, de endoparásito, de ectoparásito. Entonces, hoy día vamos a dar una miradita, o tal vez la próxima semana, una mirada a esos conceptos que son particularmente importantes que usted los maneje. La zoología, ¿cierto? Básicamente se preocupa de el estudio de los animales, ¿cierto? De los organismos vivos, las asociaciones biológicas que utiliza para desarrollar o establecer su campo de acción, algunas disciplinas accesorias como la ecología, la fisiología, la etología, y la taxonomía también, que va a ser importante desde el punto de vista zoológico, ya que se van a establecer allí categorías taxonómicas que van a ir agrupando organismos de una misma pertenencia, características comunes que permite incluirlos dentro de determinados grupos, como por ejemplo la categoría taxonómica de la clase de los mamíferos a la cual nosotros pertenecemos, ¿cierto? Todos los mamíferos compartimos categorías comunes que permiten clasificarnos como mamíferos. ¿Cuáles son esas categorías o esas características, perdón, comunes a todos los mamíferos? ¿Alguien las conoce? ¿Alguien las ha escuchado por allí? ¿No? ¿Sí? No importa qué es no. Yo sé que es algo medio Que alejado de lo que voy a decir. la manera en la que nacen, Por crías vivas sería. ¿sí? Hay una serie de... ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Javier. Javier, lo que estoy preguntando es qué características son exclusivas de los mamíferos, por ejemplo, y que permiten reconocerlos como tal. ¿Qué significa el concepto de exclusivo cuando uno dice, por ejemplo, no, me quiero comprar una polera, o una chaqueta, una cartera, unos zapatos, una zapatilla que sea exclusiva? ¿Qué significa eso? Que prácticamente, ¿cierto? Solo tú tengas ese modelo de, por ejemplo, de ropa, de zapatos, zapatillas, no sé, cualquier cosa. Entonces, tomado ese ejemplo, ¿cierto? Algo coloquial, ¿qué características presentan los mamíferos que permiten reconocerlos y diferenciarlos de cualquier otro grupo animal? La característica, Javier, que tú mencionas de crías vivas, también se presenta en otros grupos animales, ¿ya? No todos los grupos animales, por ejemplo, colocan huevos, como son los organismos que se denominan ovíparos, ¿cierto? Como los reptiles, las aves, ¿cierto? Que probablemente las conocemos mejor, que colocan huevos, pero hay otros organismos, varios grupos de insectos, y otros grupos dentro de los peces, dentro de los reptiles, que nacen por crías vivas. Es decir, ese carácter no es exclusivo. ¿Alguien tiene alguna otra idea de qué característica pudiera ser eventualmente exclusiva de los mamíferos? Son animales vertebrados.
también es una característica. ¿Con quién hablo? Valentina. Valentina. Gracias, Valentina, por la intervención. Hay una serie de otros grupos que son organismos vertebrados, como por ejemplo los peces, algunos grupos de peces, porque hay algunos grupos de peces que no lo son. Los peces son vertebrados, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y eso de vertebrado, ¿cierto? Quiere decir que hay un cráneo y que hay vértebras, como su nombre lo indica. Tampoco sería una característica que nos permita identificar y reconocer a los mamíferos como tal. La última opción para dar la respuesta. ¿Alguien tiene alguna idea de qué pudiera? Yo creo que No, Diga. el tipo de reproducción. El tipo de reproducción específicamente a qué te refieres. Porque tu compañero Javier decía, parece que nacían por crías vivas, ¿cierto? Y ya dijimos que no. Es que, según yo, hay dos tipos de reproducción en los animales, la sexual y la asexual. Ah, ya. Tampoco es una característica que defina a los mamíferos, porque, como bien dices tú, la gran mayoría de los animales tienen una reproducción sexual con algunas diferencias, ¿cierto? Que vamos a conocer también, donde hay algunos organismos que pueden ser denominados como hermafroditas, ¿cierto? Donde en un mismo individuo están representados ambos sexos. Y en el caso de las aves, tienen una reproducción sexual porque hay un macho y una hembra, ¿cierto? En los reptiles también, en los peces también, más allá de que la fecundación en algunos grupos sea interna y en otros sea externa. ¿Cuáles son las características que permiten reconocer e identificar a un mamífero? La presencia de pelo, ¿ya? Y la presencia de glándulas mamarias desarrolladas en la hembra, porque los machos también tenemos glándulas mamarias, pero no son funcionales. ¿Ya? Esas dos características permiten reconocer y están presentes única y exclusivamente en los mamíferos. Si yo le pregunto rapidito una característica exclusiva de las aves, para ver si entendieron el concepto. ¿Cuál? Las plumas. Las plumas. Las plumas, claro. Ningún otro grupo animal tiene plumas, ¿ya? Se fijan que hay características que son exclusivas de algunos grupos y que nos sirven para identificarlo. Y por eso los científicos, los zoólogos han desarrollado este concepto medio abstracto de categorías taxonómicas, que en el fondo, ¿qué es lo que hace? Agrupa organismos que comparten características comunes, como por ejemplo los mamíferos. ¿Y qué característica común comparten todos los mamíferos? Glándulas mamarias desarrolladas en la hembra y pelo. Hay otras características también, pero esas son las sustanciales. En las aves, como bien dijo la compañera, la presencia de pluma. Y si vamos a ir viendo los distintos grupos que las distintas agrupaciones taxonómicas presentan características que nos permiten ir reconociendo. Ahí hay una definición súper simple de qué es la zoología. Es el estudio científico de la vida animal sobre el planeta. Hay 4 palabras allí, ¿cierto? Que están marcadas en rojo. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Pregunta de perogrullo, pero ya. Estudio científico y vida animal están en rojo para diferenciarlas de esta definición operacional de el concepto que vamos a usar nosotros en el curso. ¿Qué es la zoología? Es el estudio científico de la vida animal sobre el planeta. Uno podría preguntarse, o la intención de marcar esas palabras, estudio científico y vida animal, es obtener alguna información respecto del concepto que está implícito allí. ¿Qué es el estudio científico de una disciplina cualquiera? Quiere decir que esa disciplina utiliza el método científico, ¿cierto?, para llegar a las conclusiones, para abordar una determinada problemática. ¿Qué es el método científico? Es casi, guardando las proporciones del caso, por supuesto, una receta, ¿cierto?, como quien hace un plato de comida, ¿cierto?, que sigue unas instrucciones en un libro, en un papel, ¿cierto?, o
de oída, ¿cierto? Que le pide a un amigo, a una amiga, a la mamá, qué sé yo, a algún tío, que le diga cómo se hace un determinado plato. Los científicos hacen más o menos lo mismo siguiendo lo que se denomina el método científico, que muy someramente está centrado en algunos actos importantes, en la observación de un problema, de una situación, de un hecho específico, la formulación de una hipótesis. ¿Qué es lo que es una hipótesis? Una explicación tentativa respecto de un fenómeno. Un diseño experimental para poner a prueba esa hipótesis, ¿ya? La obtención de resultados a partir de ese diseño experimental y la interpretación de esos resultados, los cuales finalmente me van a permitir rechazar esa explicación tentativa que yo tenía, es decir, rechazar la hipótesis o aceptarla. La zoología utiliza el método científico que muy someramente, muy rápidamente, es lo que yo les acabo de comentar. Las otras dos palabras, marcadas ahí en rojo, es la vida animal. Aquí hay un problema mayor, ¿cierto? Porque uno pudiese esgrimir un concepto de vida, ¿cierto? Desde un ámbito religioso, desde un ámbito filosófico, o bien desde un ámbito biológico. Claramente son miradas que particulares de la vida, tomando en consideración una religión, un planteamiento filosófico o uno biológico. Siempre hay conflictos o pueden existir del ámbito del punto de vista religioso, filosófico, conceptual, ¿cierto?, de qué es la vida. Nosotros vamos a prescindir, ¿cierto?, de esa situación algo más compleja y vamos a utilizar para definir qué es la vida características de los organismos vivos. Y esas características de los organismos vivos nos van a servir para entender qué es la vida animal desde un punto de vista zoológico. Antes de, entonces vamos a preguntarnos qué es lo que es la vida, claramente para tener un concepto estándar de la zoología. Claramente, antes de definir la vida como tal, tenemos que remontarnos, ¿cierto?, a una teoría, ¿cierto?, la teoría del Big Bang, que postula cuál es el origen de la vida en nuestro planeta, ¿cierto? Y me imagino ustedes la habrán escuchado, probablemente la habrán estudiado también, y que es la teoría más ampliamente aceptada en la actualidad. Esa teoría, de manera muy simple, ¿cierto?, sugiere que la formación de átomos, ¿cierto?, en presencia de una baja temperatura en el universo, fue formando en miles de millones de años, ¿cierto?, las estrellas y los planetas. El Sol, por ejemplo, de nuestro sistema solar, se postula tiene alrededor de unos 5.000 millones de años. La Tierra, unos 4.600 millones de años. Una vez que ya se formó la Tierra hace unos 4.600 millones de años, comenzaron a partir de elementos que estaban presentes en la atmósfera de este planeta de 4.600 millones de años de antigüedad, comenzaron a formarse moléculas sin presencia de energía inicialmente, sin presencia de oxígeno tampoco. Cuando ya el Sol comienza a funcionar, a generar energía y progresivamente los compuestos formados por estas moléculas basales de la Tierra comienzan a formar compuestos orgánicos más complejos, aparecen progresivamente, ¿cierto? Esto en una escala geológica, los primeros organismos vivos en nuestro planeta que, según los científicos y los fósiles encontrados, tendrían alrededor de unos 3.500 millones de años. O sea, la aparición de la vida sobre nuestro planeta, asumiendo esta datación de unos 4.600 millones de años, tendría aproximadamente unos 1.100 millones de años
de demora en que estos compuestos iniciales, esta transformación en compuestos orgánicos más complejos, originaran algunas formas muy tempranas, muy basales de la vida sobre el planeta. Hay aquí, no la vamos a discutir en detalle, ¿cierto? Más o menos lo mismo que estábamos conversando desde el origen de la Tierra hace unos 4.600 millones de años. Este es el punto de partida, ¿cierto?, del origen de la vida en el planeta. Y el punto final, ¿cierto?, es la aparición del hombre en la Tierra. Vean ustedes que la formación de nuestro planeta, como ya comentamos, unos 4.600 millones de años, y la formación o aparición o evolución, ¿cierto?, del hombre, de nuestros ancestros, hace alrededor de unos 100.000 años apenas. Es decir, y véanlo ustedes, nosotros aparecimos en tiempos geológicos hace un ratito solamente en el planeta. Y lamentablemente, nuestra aparición, ¿cierto?, ya ha estado marcada por una contaminación, destrucción de los ecosistemas del planeta. Basta retomar esta idea, ¿cierto?, que conocimos en la semana del cambio climático, ¿cierto? Y mucho antes de esto, hace 60 u 80 o 90 millones de años, estaban, ¿cierto?, los reptiles dominando el planeta en todo lo que se llama la era mesozoica, que fueron prácticamente 200 millones de años, donde fueron los reptiles el grupo dominante. Así que la vida en el planeta tiene alrededor de unos 3.500 millones de años con estos primeros formas, con estos primeros fósiles detectados. Vamos entonces a tomar algunas características de los sistemas, de los organismos vivos, para llegar a una definición de qué es la vida animal. La primera característica que vamos a comentar es que todo organismo vivo está organizado jerárquicamente, ¿ya? Si pensamos en nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo está formado por células, ¿cierto? Las células se unen y forman tejidos, pero vean ustedes que antes de este nivel de organización hay otros elementos que también van constituyendo esta jerarquía en la cual la vida está organizada, los organelos que conforman las células, las macromoléculas que conforman los organelos, las moléculas individuales que van a conformar estas macromoléculas, ¿cierto?, como el ADN, y los átomos que forman estas moléculas. Todos los organismos vivos están organizados jerárquicamente. Como habíamos comentado, las células se unen y forman los tejidos. Por ejemplo, las células musculares se unen y forman el tejido muscular. Los tejidos se unen y forman órganos, como por ejemplo los órganos respiratorios, los órganos digestivos, etc. Los órganos, ¿cierto?, los sistemas de órganos se unen y van a formar los organismos. Los organismos, como por ejemplo esta especie de ave que estamos viendo aquí, se unen, ¿cierto?, y forman poblaciones. Las poblaciones están conformadas por las especies se unen y forman las comunidades se unen y forman los ecosistemas en la Tierra, y los ecosistemas, al unirse, conforman la biosfera. Hay una organización jerárquica de lo más pequeñito, el átomo, hasta llegar a lo más grande, a lo más integrador, que es la biosfera. Así que tenemos nuestra primera característica de la vida animal. Toda la vida está organizada jerárquicamente. Todo organismo vivo responde a estímulos. Todo organismo vivo responde a estímulos. Un organismo muerto, inanimado, como una piedra, ¿cierto?, no responde a estímulos. Pero todo organismo vivo, sea una planta, como en este esquema,
responde a un estímulo. ¿A qué estímulo respondió esta planta? Que observamos aquí que el macetero donde ella está cayó, está en una posición no natural. ¿Y qué es lo que pasa? Que las plantas, ¿cierto?, crecen alejándose del centro de la Tierra y rápidamente o después de un tiempo el tallo de esta planta toma una forma orientada hacia arriba, alejándose del centro de la Tierra. Respondió esa planta frente a un estímulo. Las chinitas que están aquí en la parte derecha de la diapositiva, claramente todos hemos visto una chinita. Ellas se alimentan preferentemente de pequeños pulgones, me imagino ustedes han visto allí, si todos ustedes viven en una casa o han visto una planta ahora en la primavera, ¿cierto? Que hay pulgones que se alimentan de la savia de las plantas y allí llegan, como vemos en esta fotografía inferior, las chinitas a alimentarse de estos organismos que por lo general están en la parte apical de las plantas porque allí es donde están apareciendo los nuevos brotes, ¿cierto? Hay alimento allí disponible para estos organismos. ¿Qué hacen las chinitas? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar allí con una chinita. Si uno tiene una chinita en la mano y levanta la mano, la chinita va a dirigirse hacia el extremo de nuestros dedos, tal como en esta fotografía. Si uno gira la mano en el sentido inverso, la chinita va a dar la vuelta y va a subir hasta el otro lado. Y así puede estar todo el día si uno va moviendo la mano. Y eso es básicamente una respuesta a un estímulo, ¿cierto? Al estímulo de buscar el alimento que está en la parte apical de la planta y alejarse también del centro de la Tierra. Todo organismo vivo tiene metabolismo, utiliza la energía, se alimenta, ¿cierto? Y esa energía sirve para desarrollar las distintas actividades que cada uno de nosotros efectúa durante el día. A esa utilización de la energía se le conoce como metabolismo, ¿cierto? Todo organismo vivo mantiene constante la homeostasis. ¿Por qué? Básicamente porque con eso se evita gastar energía, se evita poner en riesgo la viabilidad de ese organismo. Hay tres imágenes aquí, ¿cierto?, que permiten graficar, creo, de una muy buena manera, qué significa eso. Por ejemplo, ahora en invierno, ¿cierto?, la gran mayoría de nosotros que le toca salir temprano, ¿cierto?, hay una baja temperatura, un grado, 0 grado o menos, y ¿qué es lo que hace esa persona? Se abriga, ¿cierto?, con un pantalón, qué sé yo, media, calcetines gruesos, zapatos gruesos, botas, parca, bufanda, gorro, etcétera. ¿Para qué? Para mantener la temperatura de nuestro cuerpo más o menos constante, para no perder calor a través de las manos, de la cabeza, de nuestras extremidades. Por el contrario, ¿qué pasa cuando hace calor, cierto? Nuestro cuerpo va a sudar. ¿Para qué? Para enfriarlo, ¿cierto? Cuando estamos expuestos al sol o hacemos alguna actividad física, nuestro cuerpo comienza a sudar, ¿cierto? A liberar sudor hacia la piel y eso permite que nuestro cuerpo se enfríe y para ello necesitamos, como la señorita de la fotografía, ingerir líquido para recuperar esa agua perdida. ¿Qué hacen los animales, cierto? En la naturaleza tienen algunas adaptaciones también interesantes a estos para mantener el medio interno constante, la homeostasis. En este canguro de Australia, que vean ustedes, tiene orejas bastante grandes. Las orejas tienen un epitelio muy delgadito que permite ver ahí a contraluz pequeños capilares, pequeñas arterias que van a permitir perder temperatura a estos organismos a través de la difusión del calor por esta piel, por este epitelio delgado de las orejas de este canguro.
todo organismo vivo se reproduce. Todo organismo vivo se reproduce con estrategias más complejas, como por ejemplo la reproducción sexual, ¿cierto? Donde hay encuentro de un macho y de una hembra, o bien en organismos de reproducción asexual, o bien organismos hermafroditas, donde hay mecanismos allí que aseguran la reproducción. Pero todo organismo vivo se reproduce. Todo organismo vivo se desarrolla. Pensemos en nosotros, ¿cierto? Fuimos una guagua, ¿cierto? Primero un pequeño agregado celular al interior del útero de nuestra mamá, ¿cierto? Después un feto que nace, una guagua, un niño pequeño, ¿cierto? Un infante, un niñito más grande, un adolescente, un adulto mayor, un anciano, y finalmente vamos a morir. Tal como está en esta secuencia, en esta imagen, ¿cierto? En una metamorfosis de un insecto, donde esta hembra o una hembra coloca huevos, desde esos huevos emergen pequeñas larvas que comienzan progresivamente a alimentarse de las hojas, a crecer, llegan hasta una fase que se denomina de pupa. Desde allí, después de experimentar una serie de transformaciones morfológicas, fisiológicas al interior de este pupario, emerger el adulto. Todo organismo vivo sufre un proceso de desarrollo más o menos complejo, más o menos extenso, pero cada uno de los animales presenta esta característica. Finalmente, todos los organismos vivos interactúan con el medio ambiente. La gran mayoría de los animales interactúan con el medio ambiente de manera positiva. El único animal que no interactúa positivamente con el ambiente, ¿cierto? Es el hombre, contaminándolo, alterando los ecosistemas, ¿cierto? Talando los árboles, contaminando las aguas, etc. Pero los animales no hacen eso, sino que establecen una asociación positiva con el ambiente, no negativa como la realizamos nosotros. Tenemos en esta fotografía un reptil, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado por allí los términos de organismos ectotermos y organismos endotermos? En el colegio me lo pasaron, Sí, pero no me acuerdo mucho de qué era. Ya, gracias. ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Les preguntaba si ustedes han escuchado los términos de organismos ectotermos o organismos endotermos. ¿Han escuchado esos conceptos? Los ectotérmicos son los que liberan calor o energía al medio ambiente. ¿Y los endos son los que absorben o no? No. Pudiera Profe, uno confundir en esa línea, ¿cierto? No es descabellado lo que tú dices, pero en respecto de las estrategias de metabólica es un poco distinto. ¿Ya? Alguien quería decir algo, parece. sí, Si no me equivoco, los animales ectotermos son los que no son capaces de generar su propio calor interno. En cambio, Eso. los otros sí. Sí, exactamente. ¿Y qué querías comentar tú? No recuerdo, o no me dijiste tu nombre. No, solo era eso, profesor. Soy Valentina. Ya. Pero había un compañero allí que también quería sí, yo. Lo sí, mismo, lo dale. mismo, lo Ah, mismo, ya. lo mismo. Sí. Claro. Lo que dice la compañera es lo correcto, ¿cierto? Nosotros somos organismos endotermos, es decir, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo genera una temperatura constante, más o menos constante, y que es independiente de la temperatura medioambiental. Si hoy les tocó salir temprano de su casa, ¿cierto? Había 1 grado, 0 grados, ¿cierto? Tal vez en Talca de la misma manera que por acá por Santiago, por ahí, temperaturas más o menos parecidas, pero la temperatura de nuestro cuerpo de igual manera
estaba por los 36, 36,5, ¿cierto? Se mantiene constante. Si en el verano hace 40 grados, probablemente en Chile sea más escasa una temperatura, pero hay países tropicales donde esas temperaturas se logran, ¿cierto? Y de igual manera la temperatura del cuerpo de las personas que habitan esos lugares se mantiene más o menos en los 36, 36,5. Por el contrario, los organismos ectotermos, la temperatura de sus cuerpos depende de la temperatura medioambiental. Como por ejemplo los reptiles. Los reptiles son organismos ectotermos. Y por eso está en esta serie de fotografías, se ha querido explicar que estos organismos interactúan con el medio ambiente para obtener la energía necesaria para que su metabolismo, es decir, la acción, por ejemplo, de las enzimas digestivas, funcionen adecuadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Estos animalitos en la mañana, temprano, cuando ya hay sol, se exponen al sol, ¿ya? Para que los primeros rayos del sol abriguen su cuerpo, los calienten y su temperatura corporal comience a subir. Después, durante el mediodía, esa acción no es posible porque ese calor, ¿cierto?, extremo, que es propio de los lugares donde ellos viven, lugares más bien desérticos o secos, durante el mediodía ellos se protegen del sol, se esconden, se entierran, se van debajo de una piedra, por ejemplo, y con la energía que han acumulado en la mañana, por ejemplo, pueden realizar las actividades de captura de presas o arrancar de un depredador, por ejemplo. En la tarde, cuando baja el calor, ellos vuelven a exponerse al sol para que la energía y la temperatura guardada en sus cuerpos les permita vivir y pasar la noche. Hemos definido... Profe, perdón. Sí, por favor, adelante. Interrumpan nomás. ¿Ah? No hay... Entonces, ¿cuál era como la diferencia entre el ectotermo y el endotermo? Nosotros nuestra especie, ¿cierto? Todos los mamíferos y las aves también lo son organismos endotermos. Es decir, que la temperatura de nuestros cuerpos es independiente de la temperatura medioambiental. ¿Por qué sucede eso? Porque nuestro metabolismo mantiene una temperatura más o menos constante. Mientras que los organismos ectotermos, la temperatura de sus cuerpos es dependiente de la temperatura medioambiental. Por ejemplo, una culebra, un reptil, un pez, un anfibio, no tienen una temperatura constante. No sé si me expliqué. Sí, profe, muchas gracias. Pues nada. Hay otro concepto también, que es el de la evolución adaptativa, que vamos a usarlo también en distintas partes de nuestro curso. Y ese concepto sugiere que dos organismos que no tienen que ver, que no están relacionados filogenéticamente, que no son parientes entre ellos, han desarrollado algunas estrategias para obtener algunos beneficios mutuos. Los ejemplos clásicos de esto son la asociación que se establece entre algunos insectos y algunas flores. Por ejemplo, este insecto, vean ustedes que tiene una estructura allí muy larga, siento que se llama una trompa, y se alimenta de una flor que tiene el néctar muy al fondo de ella y que solo es alcanzado por esta larga trompa que tiene este insecto. ¿Cuál es el beneficio para la flor? ¿Cuál es el beneficio para estas plantas? Que estos insectos son capaces de transportar pasivamente el polen de las flores y con ello se polinizan, ¿cierto? Se reproducen las plantas.
a ese concepto de dos grupos que no están muy relacionados y que ofrecen algo a cambio para obtener un beneficio, ¿cierto? Dicho en palabras muy simples, es lo que se conoce como evolución adaptativa. Vamos a descansar un poquito, son las 17:52 según mi reloj. Nos juntamos aquí nuevamente a las 6, ¿les parece? Así vamos por un café o algo. Gracias. Bueno, profe.
Vamos a seguir entonces. Nos habíamos quedado allí. Tenemos, creo, claridad entonces respecto de la definición, ¿cierto?, de la zoología. Zoología, ¿cierto?, en esa definición muy, muy cortita que estaba hace unas diapositivas atrás, decía que era el estudio científico de la vida animal sobre el planeta. Entonces definimos también de manera muy, muy cortita qué significaba el estudio científico, ¿cierto? Es decir, la aplicación del método científico, y la vida animal la definimos en cuanto a las características que presentan los organismos vivos, para no entrar en alguna problemática, ¿cierto? Todas estas características, ¿cierto?, nos permiten definir qué es lo que es la vida, o entender más bien qué es la vida. Ahora bien, la zoología y otras disciplinas como la botánica, la microbiología, la entomología, en fin, utilizan una disciplina que es también una ciencia auxiliar, y es la taxonomía, que busca nominar, identificar y clasificar y ordenar los distintos grupos animales. Básicamente lo que conversábamos en un comienzo, ¿cierto? Agruparlos en base a algunas características para establecer allí una clasificación que reúna a un determinado grupo de animales. Mientras uno, por ejemplo, no conozca a una determinada especie, no la conozca desde el punto de vista de un nombre científico, de una característica morfológica, no conozca la relación que un determinado organismo tiene con el medio ambiente en el cual se desarrolla y vive, se hace imposible o muy dificultoso implementar políticas, por ejemplo, de conservación. ¿Qué quiere decir eso? Que la taxonomía como tal es una disciplina, una ciencia auxiliar relevante para la implementación de diversas estrategias de conservación de un ecosistema, un bosque, por ejemplo, de Notus ahí en la cordillera de Talca, ¿cierto?, en la zona de Vilches. Si no se supiera qué tipo de árboles son, cuáles son los aportes, qué tipo de organismos se asocian a ellos, en fin, se haría difícil, ¿cierto?, protegerlos, cuidarlos, establecer medidas de precaución que son, dadas las actuales circunstancias, vitales para la mantención de la vida sobre el planeta en la actualidad. La clasificación y lo que implica ella, la taxonomía, el ordenamiento de los grupos, es una actividad prácticamente inherente a nuestra especie, ¿ya? Todos los días nosotros estamos ordenando, clasificando, por ejemplo, nuestros libros, nuestras zapatillas, nuestros zapatos, en la cocina, los platos quedan ordenados de una determinada manera, el servicio queda ordenado de otra forma, etcétera. Es una actividad que realizamos muchas veces sin saberlo a diario. La clasificación más antigua que se conoce fue propuesta por un filósofo, un científico griego, Aristóteles, y perduró por más de 2000 años en utilización. Y él reconocía básicamente dos grandes grupos de organismos. Aquellos organismos que él llamaba enaima, los vertebrados y que tenían sangre roja, ¿cierto?, donde estaban allí, por ejemplo, el hombre, las ballenas, las aves, anfibios, serpientes, peces, y el segundo grupo que él reconocía eran los organismos invertebrados, que él denominaba como anaima. Y allí estaban los cefalópodos, los crustáceos, insectos, esponjas, celenterados, etc. Esta clasificación, muy simple, ¿cierto?, como vemos, duró prácticamente 2000 años. Y duró hasta que apareció un científico sueco
de apellido Linneo, Carlos Linneo, que en 1758 propuso un sistema de clasificación universal que dura hasta el día de hoy. Ese sistema de clasificación binominal, ¿qué quiere decir en buenas palabras y siendo muy concreto? Que todo organismo vivo tiene un nombre compuesto de dos palabras, que llamamos en la actualidad como un nombre científico. ¿Cuál es el nombre científico de nuestra especie? Probablemente la gran mayoría de ustedes lo sabe, ¿cierto? Homo sapiens. Homo sapiens, ¿cierto? La palabra homo se denomina género o corresponde al género y sapiens corresponde a la especie. Nuestro nombre científico está conformado por dos palabras, el género y la especie. Además de esa proposición que, como les comento, perdura hasta nuestros días, Linneo utiliza y propone algunas categorías taxonómicas de manera muy inicial, el reino, las clases, los órdenes, pero esa proposición se va a ir progresivamente haciendo cada vez más compleja. Por los aportes que Linneo hizo a la taxonomía y al ordenamiento de los distintos grupos animales, se le considera como el padre de la taxonomía. Sin embargo, Linneo, la clasificación de Linneo que la realizó esencialmente en 1758, hace un buen rato, ya 1758, en una obra, ahí hay una foto de la tapa de ese libro donde Linneo escribió este sistema Natura. Se publicó la 10ª edición en 1758. Esta clasificación de Linneo, sin embargo, tenía algunos problemas, ¿cierto? Como todas las cosas que se realizan, ¿cierto? ¿Y cuál era esencialmente el problema que presentaba la clasificación de Linneo? Que es una clasificación artificial. Básicamente, ¿por qué? Porque en esa época, 1758, el concepto de evolución no era conocido. Las personas pensaban que todos los animales habían sido creados por Dios y que nunca ellos habían experimentado algún cambio desde la época, desde el tiempo en el cual fueron creados. Por consiguiente, no consideraban las relaciones de parentesco que se establecían entre los distintos grupos y solo los agrupaban básicamente por las características morfológicas observables. Dicho en palabras simples, supongamos que si nos estuviéramos viendo, ¿cierto?, en la sala, y yo los separara a ustedes en aquellos estudiantes que tienen el pelo negro en un grupo, los que tienen el pelo rubio en otro grupo, y aquellos que tienen el pelo castaño en otro grupo. Si dentro de cada uno de esos grupos hiciera subgrupos, aquellos que tienen el pelo rubio liso en un subgrupo, aquellos que tienen el pelo rubio y con rulos en otro grupo, y lo mismo en los otros dos. Y después infiriera aquí, todos los estudiantes, todos los compañeros que tienen el pelo rubio y liso son parientes. Todos los que tienen el pelo rubio y con rulos o crespos son parientes. Eso más o menos hacía Linneo. Asumía que en base a características morfológicas observables, como en este caso de nuestro ejemplo, el pelo, el color del pelo y las características del pelo, era suficiente para suponer que todos esos organismos pertenecían a un grupo común. Y eso
en la actualidad no es así, porque son características que pueden estar modeladas por el ambiente, por la temperatura, por el lugar donde se vive, etc. En términos estrictos, Linneo no utilizaba, y no porque no quisiera, sino porque no se conocía, el concepto de evolución, ¿ya? De igual manera, la contribución de Linneo, ¿cierto?, fue importante porque antes de la proposición de Linneo, antes del sistema de nomenclatura binominal, es decir, que los nombres científicos de las especies tenían solo 2 palabras, los científicos usaban el latín, que era la lengua dominante, pero características observables de los organismos muy largas. Por ejemplo, una pequeña ave de Florida, los científicos la llamaban como Turdus minor cenerio albus non maculatus, que significa tordo pequeño gris blanco sin manchas. Obviamente era bastante complejo poder memorizar todas esas características que presentaban los organismos. Ya mencionamos esto, ¿cierto? Todas las especies presentan un nombre compuesto de 2 palabras. La primera, el género; la segunda, la especie. Los científicos se comunican, establecen las publicaciones científicas utilizando los nombres científicos y no los nombres vernaculares, los nombres vulgares de una especie en particular, porque los nombres vernaculares o vulgares varían de un lugar a otro, ¿ya? Cuando ustedes tengan que hacer una investigación o estén trabajando, ustedes van a utilizar el nombre científico, si así fuese necesario, para definir, por ejemplo, a una bacteria, un hongo que está afectando un proceso productivo de la crianza de cerdos, por ejemplo, ¿cierto? Y que ustedes van a proponer alguna estrategia allí para optimizar la producción de un determinado recurso. Por ejemplo, en esta serpiente que tiene una distribución en América del Sur que abarca varios países, el nombre vernacular o vulgar varía desde mapaná, terciopelo, barba amarilla, boquidora, tigra y totoba, mientras que el nombre científico, el género y la especie se mantienen exactamente igual. Botrops asper es el nombre científico de esta especie. Eso ya lo comentamos, ¿cierto? Aquí un resumen de lo de Linneo, ¿cierto? Era un sistema de clasificación artificial, por lo que acabamos de comentar. No incluyó, no consideró el concepto de evolución, de agrupar los distintos organismos en base a las relaciones de parentesco, filogenéticas, diríamos hoy día, y solo por las características observadas. Y él reconoció a lo menos estas categorías taxonómicas: el reino, órdenes, géneros y especies. Todo cambió con otro Carlos, Charles Darwin, que en 1859, es decir, casi 100 años después de la aparición de Linneo, él propuso en un libro que se denomina El origen de la especie, el concepto, comenzó a desarrollar el concepto de evolución en conjunto con otros investigadores de la época, ¿ya? Me imagino habrán escuchado de Darwin, ¿cierto?, que era un científico inglés que recorrió el planeta varias veces montado allí, navegando en un barco, el Beagle, por eso se llama, ¿cierto?, el canal de Beagle, ¿cierto?, que es en honor al barco en el cual viajaba Darwin. Darwin estuvo en nuestro país, hay allí una secuencia, después les voy a hacer llegar esta diapositiva para que lo analicen allí es interesante ver allí. Hasta donde recuerdo, por ejemplo, no estuvo en la zona de Talca, pero estuvo en Rancagua, por ejemplo, en San Fernando, en Navidad, en Quintero, Chiloé, pero en Talca, entiendo, no estuvo, en Santiago, en la cordillera de Santiago, en Iquique, Coquimbo, Illapel, en fin. Se postula también que Darwin habría adquirido el
Chagas, el mal de Chagas, esta enfermedad causada por un protozoo por la picada de vinchucas en Chile, y que habría sido una de las enfermedades de base que tenía y que le causó finalmente la muerte. La clasificación de Darwin sí consideró el concepto de evolución, es decir, fue agrupando los organismos en base no solo a las características morfológicas observables, sino a las relaciones de parentesco que se establecieron en la historia evolutiva de esos organismos. La clasificación de los animales ha ido progresivamente variando, haciéndose cada vez más compleja, y hay una historia respecto de, por ejemplo, Aristóteles solamente tenía estos dos reinos, Enaima y Anaima, ¿cierto? Haeckel en 1866, 3 reinos, Whittaker en 1969, 5 reinos, y Wood, un microbiólogo estadounidense, propuso una categoría taxonómica superior a los reinos, que es el dominio. Nosotros vamos a estudiar en este curso de zoología a los animales exclusivamente que pertenecen al dominio Eukarya. Vamos inmediatamente a hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto?, respecto de las categorías taxonómicas a las cuales pertenecemos nosotros. ¿A qué dominio? En esta pequeña tabla, a la izquierda están las categorías taxonómicas y a la derecha el nombre de cada una de las categorías taxonómicas a las cuales pertenecemos nosotros. ¿A qué dominio pertenece el hombre? Al dominio Eukarya. ¿A qué reino? Al reino Animalia. ¿A qué tipo o filum? Al filum o tipo Chordata. ¿A qué clase? A la clase Vertebrata. ¿A qué orden? Al orden Mammalia. ¿A qué familia? A la familia Hominidae. ¿A qué género? Al género Homo. ¿A qué especie? A la especie Sapiens. Esta es lo que está resumido en esa pequeña tabla allí, es nuestra clasificación taxonómica, que sirve básicamente para saber que estamos emparentados con otros mamíferos, como los cánidos, los cetáceos, los artiodáctilos, en fin, que estamos emparentados con otros vertebrados como las aves, los reptiles, los peces, etcétera, y que pertenecemos a un tipo o un filum que es el cordado, y pertenecemos al reino animal. No sé si alguien tiene alguna consulta, muchachos, con absoluta confianza. Interrumpan nomás y preguntan, porque yo sé además que son cosas que probablemente ustedes nunca habían escuchado, así que ningún problema de contestar y tratar de aclarar ahí su consulta, por favor. Profe, Dígame. pero el ser humano no era Homo sapiens sapiens. Ah, es que esa es una... Voy a volver un poquito atrás. Claro, lo que pasa es que allí entramos en un problema ya de los taxónomos, ¿cierto? Que los expertos en nuestra especie, ¿cierto?, dicen que además pertenecemos a una subespecie que es Sapiens. Y en estricto rigor tú tienes razón, nuestro nombre científico es Homo sapiens sapiens, pero ese segundo sapiens no lo consideré aquí en esta tabla, ¿cierto?, porque ese segundo sapiens corresponde a una subespecie. Y eso básicamente porque hay categorías taxonómicas intermedias, ¿ya? Por ejemplo, hay categorías intermedias que se denomina supergénero, o bien subgénero, subfamilia, superfamilia. Pero tienes razón, es nuestro nombre científico Homo sapiens sapiens. No sé si hay otra consulta, muchachos, de esto, ¿no? Hay un par de conceptos que también son bien, los vamos a usar, los vamos a nombrar durante el curso, que es el de homología y analogía. Este concepto, este par de conceptos, son de mucha utilidad para entender algunas cosas. Si ustedes recuerdan la primera diapositiva, la inicial, donde estaba el nombre del curso y mi nombre, era
una fotografía de un calamar, ¿cierto? Pariente de los pulpos, y que tienen un ojo bastante desarrollado. Ese ojo se comenta, y vamos a discutirlo así cuando veamos los moluscos, al grupo al cual pertenece este cefalópodo, que el ojo que ellos tienen, voy a volver a la primera diapositiva para aquellos que pueden ver ahí el ojo de este cefalópodo, ¿cierto? Este ojo que hay allí es una estructura que se considera análoga al ojo de los peces. Este organismo, este cefalópodo, es un organismo invertebrado, pariente de el caracol de jardín, por ejemplo, es un molusco, pariente de las machas, ¿cierto? Pariente de el loco, de todos estos moluscos que usamos como alimento. ¿Qué significa entonces que esto sea una estructura? ¿O qué significa ese concepto de análogo y homólogo? ¿Qué significa que una estructura o un órgano sea homólogo? Significa que comparten el mismo origen embrionario, pero la función puede o no ser la misma. Cuando eso ocurre, hablamos que esos órganos son homólogos. Por ejemplo, nuestro brazo es homólogo a las alas, entre comillas, del murciélago. Tiene el mismo origen embrionario, pero no tiene, en este caso, la misma función. Nuestro brazo, ¿cierto? Lo ocupamos con las manos, ¿cierto? En conjunto para tomar, para escribir allí, tomar algún objeto, escribir, qué sé yo, sostenernos, en fin. Mientras que el murciélago utiliza su extremidad anterior para volar, ¿ya? Hay estructuras homólogas que tienen la misma función, como por ejemplo la pata de un gato y la pata de un perro. Son homólogos porque tienen el mismo origen embrionario y las dos estructuras que mencioné tienen la misma función, correr, desplazar. ¿Cómo sé yo que se trata de estructuras homólogas? Porque tienen el mismo origen embrionario. ¿Y cómo puedo saber, cómo puedo inferir eso? Básicamente por el mismo tipo de hueso que conforman esa extremidad, por el mismo tipo de musculatura que conforma esa extremidad, por ejemplo. Ustedes ven en este esquema que los distintos huesos están coloreados allí con colores, por ejemplo, esta parte, el cúbito y el radio de amarillo, todos los huesos de la mano de coloración media morada, lila, ¿cierto? Y si eso lo miramos ahora en la extremidad anterior de un murciélago, vemos exactamente lo mismo con otra característica, ¿cierto? Mucho más delgados y largos los dedos, pero la misma conformación ósea de una extremidad anterior. Por el contrario, los órganos análogos son aquellos que tienen distinto origen embrionario, pero tienen la misma función. El ejemplo clásico de un órgano o una estructura análogo es el ala de una mariposa y el ala de un ave. El ala de un ave, ¿cierto? Tiene huesos, tiene músculos para moverse y finalmente volar, mientras que el ala de una mariposa solamente es una excrescencia del exoesqueleto, ¿ya? Y no tiene huesos, no tiene músculo. Tienen, por consiguiente, distinto origen embrionario, pero la función es la misma, participar en el vuelo. Hay otro concepto también, que es el de la evolución convergente, que está muy bien esquematizado en este esquema allí de tres organismos que vuelan. ¿Qué es lo que hay aquí en este esquema? Un ave, un reptil extinto ya, como los pterosaurios, y un mamífero volador como un murciélago. Los tres vuelan, ¿cierto? Pero
¿A qué hace referencia este concepto de evolución convergente? Que los tres grupos han utilizado caminos distintos para llegar a desarrollar una estructura común o un proceso común. ¿Qué o cuál es el proceso común? El vuelo. ¿Cuál ha sido la estrategia que han utilizado? Distintos caminos evolutivos, pero los tres grupos vuelan o volaron, como en el caso de los pterosaurios. Es lo mismo que si yo les digo a ustedes, vayan desde su casa a un centro comercial, por ejemplo. Alguno de ustedes pudiera tomar, dice, no, yo voy en bicicleta hasta el centro comercial. Otro dice, no, yo voy a pedirle el auto a mi mamá, a mi papá, y voy a ir en auto. Y otro dice, no, voy a ir caminando porque quiero hacer un poco de ejercicio. Los tres van a llegar al mismo destino, que era el centro comercial. En este caso el ejemplo era, los tres van a desarrollar la capacidad de volar, pero usaron distintos caminos evolutivos, ustedes usaron distintos medios de locomoción, caminando, bicicleta, auto, para llegar al mismo lugar, para desarrollar la misma estructura. A ese proceso se le denomina como evolución convergente. La filogenia animal vamos a considerarla también en otra clase, un poquito más adelante, pero lo único que vamos a decir hoy, vamos a pasar por alto unas diapositivas que vamos a volver a ver después, cuando ya comencemos el desarrollo de los distintos grupos, vamos a señalar que la filogenia animal no es otra cosa que criterios que los científicos utilizan, han desarrollado para clasificar los distintos grupos animales. ¿Cuáles son los principales criterios que los científicos utilizan para clasificar los organismos? Son básicamente cuatro: el nivel de organización, la simetría, la calidad del cuerpo y el origen ontogenético de la boca. Los científicos utilizan esos cuatro elementos, que los vamos a explicar después en detalle, cada uno de ellos, para clasificar los organismos. Y la clasificación de los distintos grupos animales, cuando veamos poríferos, platelmintos, nemátodos, moluscos, artrópodos, etcétera, etcétera, han utilizado los científicos para llegar a esa propuesta de clasificación estos criterios: nivel de organización, simetría, cavidad del cuerpo, origen ontogenético de la boca, para proponer esa clasificación. Esto lo voy a pasar por alto y solamente voy a llegar a esta diapositiva para alcanzar allí a ver otro concepto que me interesa que comentemos. Aquí está la filogenia animal usando estos criterios, que está ampliamente aceptada. Las esponjas, hacia la parte derecha de la diapositiva, están los grupos terminales como las esponjas, los nidarios, donde están las medusas, los platelmintos, donde están las tenias, los moluscos, los anelios, donde están las lombrices de tierra, por ejemplo, los nematos, que son gusanos más bien endoparásitos, los artrópodos, donde están los crustáceos, las arañas y los insectos, los equinodermos, donde están las estrellas de mar, los erizos, y finalmente los cordados, donde están los mamíferos, los peces, las aves, etc. Y vean ustedes que estos distintos criterios se han ido utilizando para separar e ir ordenando los distintos grupos que están hacia la derecha de la diapositiva. Después lo vamos a volver a explicar en detalle para entender de una mejor manera. Ahora solamente quería comentarles eso. Vean ustedes que, y solamente para ejemplificar un solo criterio, utilizando la simetría. En el reino animal se conocen dos tipos de simetría: la simetría radial y la simetría bilateral. Nosotros, nuestro grupo, ¿cierto?, los cordados, los mamíferos, presentamos una simetría bilateral.
¿Qué quiere decir eso? Que al pasar una línea imaginaria por el centro de nuestro cuerpo, hay dos mitades que son especulares, ¿ya? Que son parecidas, pero no son exactamente iguales. Como la gran mayoría de los animales. Vean ustedes que la gran mayoría de los animales presenta simetría bilateral. Pero hay algunos animales bastante o más primitivos que presentan una simetría radial. Son animales por lo general marinos y que este tipo de simetría les permite capturar, por ejemplo, el alimento en todas las direcciones, porque en los organismos de simetría bilateral hay por lo general una cabeza, una orientación anterior y posterior. Después lo vamos a volver a explicar. Me interesa hoy día, sí, que conversemos en lo que nos queda de la clase, estos últimos 25 minutos, algunos conceptos de las asociaciones biológicas que se establecen entre los distintos grupos animales y que va a ser algo que también vamos a comentar y a usar bastante. Hay básicamente dos grandes grupos de asociaciones biológicas, las denominadas asociaciones biológicas intraespecíficas y las asociaciones biológicas interespecíficas. Las primeras, las asociaciones biológicas intraespecíficas, tenemos como ejemplo las colonias y las sociedades. ¿Quién no conoce, quién no ha escuchado, cierto? La sociedad que establecen las abejas de miel. Allí, organismos de una misma especie, dividen el trabajo, ¿cierto?, para funcionar como un todo. Es decir, las asociaciones biológicas intraespecíficas se establecen entre organismos de una misma especie. Por el contrario, en las asociaciones biológicas interespecíficas se establecen asociaciones entre organismos de especies distintas. Y todas en la actualidad son denominadas en términos generales como asociaciones biológicas simbióticas. Pero es posible reconocer básicamente tres: mutualismo, comensalismo y parasitismo. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? Escuché un ruido, no sé si alguien levanta la mano o algo, no puedo ver en esta vista. No, profe, fue el No. sonido de una compañera ingresando a la reunión. Ah, bueno, gracias. Profesor, pero yo igual Sí, tenía así una duda. ¿Qué significa simbióticas? No me acuerdo. simbiótica, sí, son asociaciones biológicas que se establecen entre dos organismos. Y en la actualidad, antiguamente la simbiosis era una adicional, era una cuarta. Era mutualismo, comensalismo, parasitismo y simbiosis. Pero hoy en día, esta asociación biológica que se establece entre organismos de especies distintas, las tres que están indicadas allí, mutualismo, comensalismo y parasitismo, se denominan o son asociaciones simbióticas de relación, de asociación biológica entre organismos. Vamos a explicar ahora cada una de ellas y seguro ahí te va a quedar algo más claro y si no me vuelves a preguntar. La primera asociación biológica simbiótica es el mutualismo. En este tipo de asociación simbiótica, dos especies distintas se benefician, ¿ya? Son mutuales entre ellas. Las dos especies que participan se benefician. Y hay allí tres ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, un murciélago que obtiene el néctar de una flor. ¿Cuál es el beneficio para el murciélago? Obtiene alimento, obtiene néctar de esta flor. ¿Cuál es el beneficio para esta planta? Que en la pilosidad de la cabeza, por ejemplo, de este murciélago, van a quedar granos de polen aquí que van a ser transportados hasta otra planta para polinizar, es decir, la reproducción de esa planta va a ser favorecida por la acción de este murciélago. Aquí los dos se benefician. La planta porque se va a poder reproducir y el murciélago porque se puede alimentar. El segundo ejemplo es las termitas y la
asociación simbiótica mutualista que se establece con protozoos. Las termitas se alimentan de madera, ¿cierto? La madera está compuesta de celulosa, que es un azúcar bastante complejo y que ningún animal del reino animal, ¿cierto?, puede romper los puentes de azufre de este azúcar. ¿Qué organismo va a hacer este trabajo? Un organismo de otro reino, ¿ya? De otro reino que es capaz de hacer eso. Ustedes dirán, pero ¿cómo si las termitas se alimentan de madera y no tienen ningún problema? Está bien, pero las termitas tienen a nivel de su tubo digestivo pequeños protozoos, como esta fotografía que está allí, que son capaces de romper los puentes de azufre de la celulosa y única y exclusivamente con la acción de este protozoo, la termita logra alimentarse. En los organismos que son herbívoros, por ejemplo, que se alimentan de vegetales, ¿cierto? Son bacterias las que ellos tienen a nivel del estómago, básicamente, que hacen un trabajo más o menos parecido. El tercer ejemplo es el de hormigas, se alcanzan a ver allí, pero, y una larva de mariposa. Estas hormigas cuidan y protegen a estas larvas de algún predador, un parásito, etc. ¿Y qué ganan las hormigas entregándole esa protección? Bueno, esta larva es capaz de exudar un pequeño líquido azucarado del cual las hormigas se alimentan. También aquí hay una relación mutualística entre estas especies porque ambas se benefician. La segunda asociación biológica simbiótica es el comensalismo. Dos especies distintas en las cuales solamente una de ellas se beneficia. El ejemplo clásico, que es un ejemplo que se usa en nuestro país, ¿cierto?, es el que se establece entre el erizo comestible, el Loxequinus almus, ¿ya?, y un pequeño crustáceo, el Pinaxodes chilensis. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de consumir erizo, de comer erizo, y de ver este pequeño crustáceo que la gente lo llama como pancorita, ¿ya? Y que la gente se lo come cuando abre los erizos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Lo han visto o estoy hablando absolutamente algo que jamás habían escuchado? Sí, ¿Sí? no, yo por lo menos lo había visto, pero nunca Sí. he comido uno tampoco. Ya, está bien. Pero lo había escuchado por ahí, ¿cierto? Sí, Que sí. era algo que pasaba. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que los crustáceos, el Pinaxodes chilensis, para llegar al estado adulto, sufren o entran en un proceso que se denomina de metamorfosis. Es decir, la hembra coloca, o una vez que se fertiliza el óvulo, emerge un pequeño huevo. Desde ese huevo sale una larva que va pasando por distintos estados, y esas larvas que nadan en el mar se introduce por el ano de este erizo, ¿ya? Y allí, al interior del ano, al interior del cuerpo del erizo, de este erizo comestible, termina de desarrollar su metamorfosis. ¿Y cuándo termina? Cuando se desarrolla el estado adulto, como el que acabamos de, o como el que estamos observando allí, el cual queda imposibilitado de salir al exterior porque no puede atravesar o no puede salir a través del hígado. Aquí, ¿quién se beneficia? El Pinaxodes chilensis, porque se alimenta de lo que come el erizo, que se alimenta básicamente de algas. ¿Se ve perjudicado el erizo? Probablemente no se sabe, ¿cierto? Pero no le causa ningún perjuicio la presencia de este pequeño crustáceo del Pinaxodes chilensis al interior del tubo digestivo. Comensalismo. Una sola especie se beneficia, la otra no sufre ningún perjuicio. No sé si me pasé una... Hay una tercera asociación biológica que es algo más compleja y que vamos a ver algunos grupos, conforme veamos el desarrollo del curso, que realizan esta asociación biológica simbiótica, que es el parasitismo. ¿Qué es? ¿Habían escuchado ese concepto? ¿Qué significa que un organismo sea parásito? Por favor.
Que o no. vive a consta de otro, ¿Vive a expensas o a costa, dijiste, parece? No te escuché bien. a expensas de otro. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Diego Farías. Diego. O sea, Diego, y con respeto te lo digo, ¿cierto? Con respeto, como dice el meme. ¿Tú eres un parásito de tus papás? A ver, se podría decir que sí, Se podría, porque básicamente ¿sí? vivo del sueldo de ellos. Aplicando, claro, aplicando la definición que tú diste, pues, Diego, ¿cierto? Que tú dijiste vivir a expensas de otro organismo. Y por eso yo te pregunto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con esa definición y ese ejemplo que doy yo, guardando todas las proporciones del caso, por favor, Diego? ¿Ah? No, no te estoy tratando de parásito, por favor, es solamente con un fondo pedagógico. Es que yo diría que no, porque el parásito, claro, vive a expensas del huésped, pero le provoca un mal al huésped. Eso, exactamente. Ahora, si es que eres un mal hijo, eres un parásito. Claro. Nos falta un pedacito en la definición, ¿cierto? Porque si no, Diego, y si todos hubiésemos dado esa definición, entrábamos como parásitos de nuestros papás, ¿cierto? Y cada uno de nosotros, más allá de las desavenencias, ¿cierto? No es un parásito de sus papás, ¿cierto? Faltaba la parte que daba, no me dijiste tu nombre. ¿Yo? Sí, disculpa. ¿Cuánto? Dante. Dante aportó una parte, ¿cierto?, de la definición que bien también aportó Diego, ¿cierto?, que vivir a expensas de otro, pero causando un perjuicio, causando un daño. Eso es un parásito, un organismo que vive a expensas de otro causando un daño. Y los parásitos se clasifican como endoparásitos y ectoparásitos. ¿Qué significa endoparásito? Es un parásito que vive al interior de un hospedero. ¿Qué significa un ectoparásito? Un parásito que vive al exterior de un hospedero. El ejemplo clásico de un ectoparásito, las garrapatas, ¿cierto? Que se posan, viven sobre nuestras mascotas, ¿cierto? Sobre los perros. El ejemplo clásico de un endoparásito, las tenias, las lombrices solitarias, que viven al interior del tubo digestivo de distintos hospederos. Los parásitos realizan ciclos biológicos complejos que los vamos a mirar, los vamos a estudiar, que pueden ser directos cuando no ocupan un hospedero intermedio o bien indirectos cuando sí ocupan un hospedero intermedio. Todos estos conceptos vamos a volver sobre estos conceptos. Hay hospederos de los parásitos que se conocen como intermedios, que alojan a los estados juveniles de los parásitos, como por ejemplo el cerdo en el ciclo biológico de la Taenia solium, o la lombriz solitaria, que probablemente la habrán escuchado, ¿cierto? O hospederos definitivos, como el hombre, en el mismo ciclo de la Taenia solium, donde vive el estado adulto del parásito. Los parásitos son bien interesantes de estudiar porque son bien complejos, ¿cierto? Son organismos que se han especializado a lo largo de la evolución de estos grupos en vivir al interior de otro organismo y aprovecharse de él, como bien decía Dante, ¿cierto? Causándole muchas veces un perjuicio, un daño. El último concepto o el penúltimo concepto que quiero comentarles es otro que también vamos a usar, que es el de vectores. ¿Qué es lo que es un vector? Es un organismo, no en el ámbito de las matemáticas, esto en el ámbito biológico. Un vector es un organismo que es capaz de transportar un patógeno, una bacteria, un virus, un protozoo, desde un lugar a otro, ¿ya? Hay dos tipos de vectores. Por ejemplo, la mosca doméstica, ¿cierto? Que la vemos siempre al interior de nuestras casas, es considerado un vector mecánico. ¿Por qué?
Porque esos patógenos que es capaz de transportar están por fuera del cuerpo de la mosca. ¿Dónde? En las patas, en la trompa, en el cuerpo en términos generales. ¿Por qué? Porque bien hemos visto, ¿cierto?, que una mosca, por ejemplo, se posa sobre las heces fecales de un perro, se posa sobre alimentos en descomposición, donde pueden haber, por ejemplo, bacterias, y esas bacterias quedar adheridas al cuerpo de esta mosca, y si después se posa sobre el pan, sobre un alimento, puede dejar allí las bacterias, los protozoos que ha transportado. A esos organismos se le conoce con el nombre de vectores mecánicos, ¿ya? El patógeno es transportado fuera del cuerpo. Por el contrario, los vectores biológicos son aquellos en los cuales los patógenos cumplen parte de su ciclo biológico al interior del cuerpo de estos vectores. El ejemplo clásico son los zancudos, los mosquitos, ¿ya? Aquí un virus, un protozoo, una bacteria es capaz y ha desarrollado las competencias necesarias para cumplir parte de su ciclo al interior de un zancudo, de un mosquito. Y solamente vive allí, ¿ya? Los virus, por ejemplo, causantes del dengue, de la fiebre amarilla, del Zika, del chikungunya, que es capaz de transmitir un tipo de zancudo, solo viven allí en su estado inicial. Después, obviamente, también cuando son traspasados, por ejemplo, al hombre, también viven allí, pero no está en la naturaleza. No puedo adquirir un virus del dengue si me siento en un lugar contaminado, ¿cierto? En una mesa que está sucia. No es así. Este virus, el virus del causante del dengue, se adaptó a vivir dentro del mosquito, dentro del zancudo, y allí se reproduce y espera a que esa hembra, por lo general que pica, lo lleve, entre comillas, lo lleve hasta un nuevo hospedero donde se va a reproducir. Los vectores biológicos son causantes por el hecho de transportar patógenos de graves y serias enfermedades al hombre. Tal vez la enfermedad vectorial que transmiten estos vectores biológicos más grave es la malaria, ya que probablemente ustedes la han escuchado, que es una enfermedad que cada año en el planeta mata entre 400 a 600 mil personas. Cada año muere ese número de personas. Y el último concepto es el de zoonosis, que son enfermedades, las zoonosis son enfermedades que son transmitidas desde los animales al hombre. Hay muchas enfermedades zoonóticas que son transmitidas desde los animales al hombre, como por ejemplo la triquinosis, ¿ya? La triquinosis, esta enfermedad, este nemato que causa esta enfermedad. Hemos llegado aquí al final de la clase de hoy. Hay un pequeño resumen aquí de lo que hemos conversado en el día de hoy, ¿cierto? La zoología, ¿cierto? La definimos como el estudio científico de la vida animal sobre el planeta, ¿cierto? La zoología utiliza el método científico. ¿Qué es el método científico, ¿cierto? Se basa en esta formulación de hipótesis, diseño de experimentos para llegar a conclusiones que permiten rechazar o aceptar la hipótesis. La zoología estudia la vida, ¿cierto? Y nosotros en esta clase utilizamos las propiedades de los organismos vivos. La vida está organizada, responde a estímulos, utiliza la energía, mantiene el equilibrio interno, se reproduce, interactúa con el medio ambiente para definir qué es lo que era la vida. También dimos una rápida mirada a las categorías taxonómicas, ¿cierto? Destacando, por cierto, las principales que en la actualidad son los dominios. Hay 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria.
los animales, donde estamos nosotros, ¿cierto? Pertenecemos al dominio eucario. Y finalmente, estuvimos comentando respecto de las asociaciones biológicas, donde pudimos reconocer estas tres asociaciones biológicas que nos van a preocupar en el curso: el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. En el mutualismo las dos especies se ven beneficiadas, en el comensalismo solamente una especie se ve beneficiada, y el parasitismo, ¿cierto? Son organismos que se han adaptado para vivir a expensas de otros organismos, causando un perjuicio. Profe, disculpe. Sí, por favor, adelante. ¿Y a qué se refería a que eran asociaciones simbióticas? Es que el concepto de simbiosis es una asociación entre dos organismos. Eso es lo que significa simbiosis. Por eso, en una visión más moderna, y entendiendo que mutualismo, comensalismo y parasitismo son asociaciones, se consideran hoy en día cada una de ellas como una simbiosis, una asociación entre organismos. Y por eso se habla de una simbiosis mutualística, una simbiosis comensalística y una simbiosis parasitística. ¿Ya? Eso es ¿qué es una simbiosis? Una asociación entre dos organismos distintos. Ah, ok, muchas gracias. Ya. Hay aquí un resumen de los conceptos y ideas fundamentales que es necesario allí tener a la vista, ¿cierto? Las características de los sistemas vivos, la organización biológica, algo de diversidad y taxonomía, y también las asociaciones biológicas que miramos aquí en la última parte de la clase. Vamos en las clases sucesivas que nos van quedando, seguramente a ir comentando en más de una oportunidad estos conceptos que, como les decía, están algo diseminados, no hay un hilo conductor claro, pero los vamos a ir, créanme por favor que los vamos a ir utilizando durante el desarrollo del curso, y ahí yo les voy a estar preguntando muchas veces, bueno, ¿y esto es una estructura homóloga o análoga? ¿Esto es un parasitismo, es un comensalismo, etcétera? Ya, no tengo más nada que comentar. No sé si quieren allí ustedes hacer alguna consulta y algo. Profe, ¿cuál es el método de evaluación que tiene usted? Sí, mira, como comenté al comienzo, debido a todos los problemas allí logísticos, por llamarlo de alguna manera, no alcancé a preparar el detalle de las distintas sesiones que vamos a tener durante el semestre con la materia que corresponde en cada una de las oportunidades y las evaluaciones que se van a realizar, el número y las ponderaciones. Tengo que conversar también con la colega que hace otras secciones. Te adelanto que van a ser pruebas de selección múltiple, ¿ya? El número me tengo que poner de acuerdo con la colega, no sé si pudieran ser 2 o 3 más el examen, ¿ya? Más la nota de ponderación de las actividades prácticas del laboratorio. Todo eso ponderado después va a tener tu nota final. Pero la próxima clase vamos a partir con la presentación, y cuando lo tenga bien armado y discutido con la colega, se los voy a enviar ahí a sus correos para que lo tengan a la mano allí respecto de la información que te comento. Profe, otra consulta. Dígame. Es que nombró examen. ¿Aquí se da examen en este ramo? Capaz que no, capaz que esté hablando de mayo, ¿ya? Por eso prefiero tener esa información presentada la próxima semana. Pero las pruebas, haya o no examen, son
de selección múltiple en la cátedra, más la modalidad que se realice en el laboratorio. ¿Ya? Gracias. Ya. Bueno, que tengan una buena tarde. Nos vemos entonces el día viernes allí para comentar. No, este viernes no tenemos clase. El próximo miércoles para seguir con nuestra clase de zoología. Que tengan una buena tarde. Cuídense. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao, profesor. Que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, Chao, que estén profe. bien. Chao. Gracias.